Saludándolos me presento como su cambiaformas favorito, Master Delta. En esta ocasión estoy en un mundo de sueños lleno de fantasía y formado por pura imaginación. Y como nadie puede morir en estos espacios, es el lugar perfecto para sanar a Jeffrey. Solo aplicándole un exceso de energía maligna con el ojo de Dragon Ball Daima debería ser suficiente. Pero bueno, espectadores, mientras tanto les traigo un análisis único y bastante veloz de una guerrera de alto calibre, la deuteragonista de la recientemente finalizada serie El Mundo de Craig, Kelsey Ocoli, la guerrera del grupo con un hambre de batalla enorme, acompañada por un hechicero y JP. Para cualquiera que quiera decir que las hazañas de esta serie no valen porque son imaginación y no sé qué, recuerden que soy un cambiaformas devorador de universos en un mundo de sueños. No necesito más evidencias que mi propia existencia para decir que si no creen en esas hazañas es cosa suya. Y bueno, entre estas podemos mencionar a los edificios de cartón, que aunque parezcan medir tan solo 1 metro, está claro que son edificios de tamaño normal. Y esto es muy importante, porque en una ocasión hubo una batalla de mega robots capaces de eclipsar con su gran tamaño esos edificios, a la vez que poderlos destruir en gran cantidad, lo que es un claro nivel cuadra al menos. Y uno de esos robots fue destruido de un solo golpe, con todo y una gran explosión por Maya. Sumado eso con su habilidad para dispersar las nubes de tan solo un buen golpe, demuestra su categoría bloque como mínimo, algo cool y mostrado en otros momentos de la serie, como Toman, que es capaz de esparcir lava por todo el suelo del arroyo, o sea varios kilómetros sin dudas, o cuando las brujas en una ocasión formaron un día nevado que cubrió toda la ciudad, capacidades que la propia Kelsey debería alcanzar o hasta superar, como la gran guerrera que es después de todo, misma que constantemente hace referencia a que no tiene rivales dignos en el arroyo, sin mencionar a la misma Maya, la guerrera más capaz de todo el arroyo, a la cual en una ocasión Kelsey fue capaz de vencer con un poco de ayuda, por lo que sin dudas está en el top de poder, lo que la debería ser comparable a otros personajes como los velocistas del arroyo, tanto los de patines como de bicicletas. Esto es importante, pues una vez accidentalmente liberaron a un dios antiguo que encarna el movimiento y que destruiría todo el planeta solo con su poder, al cual vencieron épicamente en equipo fuera de cámara, aunque eso no quiere decir que Kelsey llegue al nivel planeta, tampoco continental, sino muchísimo más, como demostró en el día opuesto, donde una máquina hecha a las prisas por el grupo protagónico fue capaz de mover por completo el sol épicamente, algo bastante apoyado, pues déjenme decirles que el sol ha sido destruido 4 veces en la serie, y las 4 fueron en el mismo capítulo. Y si se preguntan cómo sigue el sol ahí, si lo reconstruyeron o qué, pues ya saben, imaginación infantil. Y bueno, la destrucción del sol fue causada como efecto colateral por un impacto de una científica, algo comparable a Maya, que hizo lo mismo, y además la propia Kelsey lanzando su espada causó el mismo efecto, aunque puede llegar a más. Después de todo, tal explosión también fue causada por el brazo, con uno de sus lanzamientos, mismos que Super Bobby podía desviar sin problemas. Esto es importante, pues en el mismo capítulo de las explosiones, Super Bobby fue vencido por un lanzamiento de Kelsey, demostrando que su poder llega aún más lejos que esas explosiones, que según un rápido cálculo, es una increíble explosión con el nivel de 113 soles en tamaño, con lo cual el nivel de Kelsey podría elevarse hasta los 200 soles, tanto en fuerza como en resistencia, algo comparable a su buen amigo Mortimer, que siempre la apoya en combate, aunque vale la pena enfatizar que no empezó la serie con ese nivel, elevándolo en base a entrenamientos constantes e incluso alcanzando el poder necesario para vencer enemigos con los que antes no tenía oportunidad, como el mismo Super Bobby. Hay un guerrero, yo puedo ver que hay un guerrero en ti. Con su velocidad y reacción, mismas que nunca elevó de forma destacable con su entrenamiento al enfocarse en su fuerza más que todo, tiene muy buenas hazañas. Para empezar, puede bloquear flechas del poncho verde, también lidiar con ataques energéticos de Super Bobby, o escalar de Deltron, quien puede convertirse en electricidad pura, la que supera cientos de veces al sonido, aunque eso no es nada. De por sí en su verso, las naves espaciales son algo normal y sin importancia, acompañado de mucha facilidad para salir de la atmósfera con algo simple como lanzar una pelota, aunque rebotar una pelotita no es nada contra el brazo, que no solo rodea el mundo entero con sus lanzamientos en instantes, sino que puede llegar al mismo sol en segundos, algo que como ya sabrán, medio mundo equipara, así que hablamos de al menos 1000 veces la velocidad de la luz en esos ataques, aunque sin dudas lo mejor del brazo es que sus lanzamientos superaban la reacción de la cadete de destellos, forzándola a esconderse al no ser capaz de esquivarlos como si nada. Esto es muy importante, pues todo el personaje de esta gira en torno a viajes cósmicos. Por ejemplo, una vez llevó a Craig a la luna Titán de Saturno en un instante, y después, aún cansada, le tomó solo unos segundos llegar al arroyo de vuelta, aunque esas son hazañas ligeras, pues a cada rato hace referencia a viajes de varios años luz de distancia, y ella misma afirma vivir en otra galaxia, pero de todos modos viene a visitar el arroyo de forma constante. Incluso Craig le ha dicho que te trae a este lado del universo, mientras ella sigue haciendo referencia a que recorre años luz de forma casual, aunque ni para ella recorrer la distancia entre galaxias debe ser tan sencillo. Por algo en el mismo capítulo después dijo, el largo viaje de vuelta a mi galaxia. Como siempre, suponiendo que hablamos de la más cercana a la Vía Láctea, tenemos 2.5 millones de años luz de distancia, y como son niños, mucha paciencia no tendrán, por lo que máximo podríamos estar hablando de 1 hora, con lo que tendría una velocidad de
700 años luz por segundo. Y no es solo que ella declare que los velocistas son mucho más rápidos que esta, sino que, como dije, el brazo podía hacer lanzamientos más rápidos que la misma. Por lo tanto, Kelsey, al poder hacer unos aún más severos, podría alcanzar para su velocidad de combate el gran resultado de 1400 años luz por segundo. Y claro, también para su reacción. Tal vez mintió y ni siquiera los conoce. Una vez Tony dijo que tenía el número de La Roca y cuando le llamé, me contestó un tipo llamado Dwayne. Me pareció buena idea mezclar estas categorías al ser algo muy rápido de mencionar. Primero hablando del tiempo que puede pelear, o sea su aguante, no pasa de horas. Después de todo está limitada al tiempo intermedio tras la finalización de la escuela hasta la hora de cenar. Si lucha más tiempo que esas pocas horas, pues la castigan por llegar tarde a casa. Con respecto a su estrategia, a pesar de ser solo una niña, es bastante hábil con muchos conocimientos literarios en combate, mismo que ha aplicado, incluso siendo buena improvisando en momentos de riesgo para tomar la delantera. Es algo esperable de una guerrera que ama el combate y destrozar a sus enemigos. Esto también va incluido con muchos entrenamientos de precisión, por lo que sus ventajas en este campo se podrían resumir en valentía, improvisación, precisión y comunicación. Este último ya lo verán en la siguiente categoría. ¿Estás bien? La buena de Kelsey solo tiene dos armas a mencionar: su clásica y genial espada que afila con regularidad, que es capaz de controlar a su gusto como el mismo martillo de Thor, y su mini espada que solo mostró en la película, pero no cambia su existencia y su gran utilidad como arma secundaria, tal cual el gato con botas nos enseñó. Aunque aparte de estas armas tiene otra cosa que podría medio entrar en la categoría de armamento, y hablo de su fiel compañero Mortimer, que siempre está sobre su cabeza, a menos que necesite ayuda para pelear. De ahí viene lo de comunicación que menciona en su estrategia. Con este puede, según ella, llevarla volando, lanzar fuego, crear gritos superpotentes y hasta comunicarse con otros humanos para pedirles ayuda, todo acompañado de un muy alto nivel de compañerismo entre ambos guerreros, que solo se potencia más con la habilidad de Kelsey para unir su mente con la de Mortimer y ver a través de sus ojos. También se puede hacer invisible a voluntad para jugar bromas, puede controlar su espada como ya mencioné, y claro, posee un muy alto desarrollo, siendo capaz de aumentar mucho su nivel con solo poco tiempo de entrenamiento, aunque eso no implica que pueda aumentar sus capacidades en medio del combate. Con esto dicho, solo queda hablar de sus dos resistencias. Primero, al Soul Fook, soportando bien el grito de Quesito, quien puede sacarle el alma a sus enemigos, misma técnica que después demostró no ser la gran cosa contra guerreros potentes. Y finalmente también tiene resistencia al frío, siendo capaz de jugar en la nieve sin problemas, aunque esta congela el agua al instante, como pueden ver en su pantalla ahora mismo. Con todo esto expresado, su análisis ya terminó, con lo cual solo queda mostrar su ficha de poder. Y claro, después de lo mismo, pasar a revisar su puesto en el top general, donde para evitar líos solo la pondré por encima de quienes supera estadísticamente, y me iré lentamente. Sí, analicé a Kelsey del mundo de Craig. ¿Y qué? ¿Quieren pelea? Bueno, es chiste, fue divertido. También muchas gracias por todo su apoyo al canal. Ya superamos los 7000 suscriptores y eso me llena de alegría. Jeffrey, deja de estar convulsionando. Ah, claro, y ojalá lleguemos a los 8000 antes de septiembre, donde este canal ya cumplirá 3 años enteros de subir contenido con alta pasión y mejora juntos. Recuerden que siempre acepto sugerencias para nuevos vídeos. Y le mandamos un súper especial saludo y agradecimiento al primer miembro de este canal, Nicolás Sánchez. En serio, muchas gracias por apoyar al canal, lo valoramos bastante. Sí, está genial agradecerle y se lo merece y todo eso, pero de todos modos, cállate, Duelis. Ya son demasiadas cosas seguidas, una despedida no puede ser tan larga, no te pases, hay límites. Además, yo lo hubiera agradecido con más carisma.